Comentario sobre la filosofía de Heidegger. Heidegger es un gran filósofo contemporáneo que nació en Alemania en 1889 y murió en 1976. Es el filósofo que ha realizado una analítica exhaustiva de la existencia humana, secularizando los temas de Kierkegaard. En relación con esta cuestión, conviene recordar que Kierkegaard fue un gran filósofo danés del siglo XIX, que murió relativamente joven, pero que dejó unas obras escritas muy importantes para la, reafirmación de un existencialismo que estaba surgiendo en esa época y que en el fondo es una especie de vitalismo que está en contra de la filosofía hegeliana, de la filosofía del espíritu hegeliana, del idealismo hegeliano en definitiva, y que considera que es más importante la vida que la razón, o que es más importante la existencia que las propias teorías filosóficas o las teorías abstractas de cualquier ciencia, de cualquier conocimiento. En este sentido, no quiere decir el existencialismo que haya que despreciar o minusvalorar los temas más abstractos a nivel metafísico, etcétera, sino que simplemente, aunque eso también se pueda analizar, valorar, contemplar, escribir sobre ello, reflexionar sobre cuestiones metafísicas, diríamos que lo más esencial para el ser humano es ocuparse de los temas de la vida, del tema de la finitud, del tema de lo que hay que hacer en la propia vida, de buscar un camino en la existencia que nos lleve a la planificación de nuestra propia vida, buscar metas en la vida, etcétera. En definitiva, desarrollarse al máximo plenamente como ser humano y conseguir hasta cierto punto los máximos propósitos en la vida o las máximas aspiraciones que se puedan pensar en la propia vida. En definitiva, el mundo vital es más importante que el mundo puramente abstracto, puramente mental, aunque haya una intrínseca relación entre ambos, por supuesto. En este sentido, la reacción de Kierkegaard es contra Hegel, fundamentalmente, contra el idealismo alemán. Es cierto que Heidegger, aunque también estudió a fondo el pensamiento de Hegel y de otros grandes pensadores idealistas, también está en una línea, en cierto modo, similar a la que plantea Kierkegaard. Y también le interesa analizar los aspectos más fundamentales del existir humano, que supone estar arrojado al mundo, estar arrojado a la realidad y tomar decisiones para construir la propia vida de acuerdo con los deseos de cada uno y sabiendo también las limitaciones que impone la propia existencia a todo ser humano, entre otras cosas por la finitud. Por otra parte, Kierkegaard siempre estuvo muy unido al mundo campesino, a lo simple, etcétera, porque él venía de una familia de origen campesino en Alemania y eso también está presente en la forma de su pensar y en ciertos planteamientos de su filosofía. Se puede decir también que hay una especie de marco poético y primitivo en su meditación. Ahí está, por ejemplo, el caso de la cabaña famosísima de Heidegger en la Selva Negra, donde él se retiraba a pensar, a reflexionar, a meditar, etcétera, porque él estaba muy unido a la naturaleza y eso pues también forma parte de su pensamiento filosófico. Él, por otra parte, no le gustaba ser considerado como un pensador existencialista y lo dice explícitamente en sus escritos, aunque es verdad que gran parte de los estudiosos de las obras de Heidegger, de la filosofía heideggeriana, que ha influido decisivamente tanto en el siglo XX como en el siglo XXI en el que estamos, pues realmente él, aunque no le gustara ser llamado existencialista, es considerado como tal. Diríamos que es un existencialismo especial basado, en nociones de tipo metafísico fundamentalmente, pero su filosofía podemos decir que no es racionalista. Aplicando, por otra parte, el método fenomenológico de Husserl, el propio Heidegger en 1926 escribe su libro más importante, su libro fundamental, que como es sabido se llama Ser y Tiempo, en el que se recogen todos los tópicos del existencialismo. Y es una obra fundamental porque, aunque no la dejó terminada, pues la dejó en parte incompleta, y posteriormente justificó el porqué de esa incompletud, pues realmente es una obra que influyó de modo muy directo en el desarrollo de la filosofía posterior y es una referencia fundamental de su pensamiento. Él tuvo varias etapas de pensamiento. En la segunda etapa es la etapa de la vuelta del Quere y la primera etapa pues una etapa más de tipo fenomenológico, donde se preocupa por los existenciarios o por las cuestiones existenciales, etc.
Por otra parte, el pensamiento de Heidegger está claro, y esto conviene tenerlo muy presente, que rompe con el racionalismo que, por ejemplo, cultiva el neokantiano Cassirer y su maestro Husserl. Aunque es cierto que en una primera etapa del pensamiento de Heidegger estuvo muy unido a Husserl y muy unido también a la filosofía fenomenológica, que era la más decisiva en los años, por ejemplo, 20, 30, especialmente, pues posteriormente poco a poco se fue separando de la fenomenología o haciendo otro tipo de fenomenología distinta a la fenomenología husserliana, a la fenomenología clásica, por decirlo de alguna manera. Y esto es entendible porque él quería desarrollar su propio sistema de pensamiento, que es verdad que podía tener descripciones de tipo, en un sentido amplio, fenomenológico, pero que no eran fenomenológicas en el sentido estricto y en el sentido riguroso que le había dado el mismo Husserl. Por otra parte, hay un capítulo que podríamos llamar negativo en la biografía de Heidegger, en el desarrollo del pensamiento de Heidegger, porque colaboró con los nazis cuando fue rector en los años aproximadamente, en los años 30, 33 aproximadamente, etcétera. Pero luego, posteriormente, no estaba de acuerdo con la política nazi y diríamos que se separó de los nazis, o por lo menos de cargos directivos asociados a los nazis. Este desengaño de la política nazi fue bastante claro, aunque luego es verdad que fue criticado durísimamente por estar unido a los nazis durante un periodo de tiempo. Además, conviene decir que su pensamiento se centra en un intento de resurrección del pensamiento, pero que ya solo se conserva en la poesía como comprensión del fenómeno, como comprensión de la extensión de la técnica a escala planetaria. Él también reflexionó sobre los problemas de la instrumentalización del ser humano, de los problemas del exceso de la técnica o de los excesos del control técnico sobre la persona, sobre el ser humano, de que a veces tenemos demasiados medios técnicos o tecnológicos y eso puede perjudicar la propia vida humana de distintas formas, etc. En cuanto a otras cuestiones que se pueden comentar sobre la filosofía de Heidegger, pues son muchas, ¿no? En principio, por ejemplo, conviene dejar manifiesto que el hombre, para Heidegger, es el centro ontológico de todo lo existente. La ontología se ocupa de las cosas que existen, de las realidades existentes y también del ser humano como una realidad humana existente, por supuesto. Entonces, se puede decir que el tema central a nivel metafísico para Heidegger es ocuparse de los problemas del ser humano en general, de la libertad humana, de las formas de vida humanas, etc. Y luego hay otro punto que tiene muy en cuenta el mismo Heidegger, que es que el ser del hombre es fundamentalmente diverso del ser de las cosas. Y esto a veces no se analiza suficientemente, según Heidegger, y conviene tenerlo presente. Porque las cosas son algo que en principio no cambia, no se modifica. En cambio, el ser humano es un ser que es histórico, que está cambiando constantemente o continuamente, y que sus etapas vitales pues son diferentes, aunque es verdad que puede haber una base de continuidad, que es el tema de la identidad humana, de la personalidad de la persona, pero aunque la persona permanezca en el fondo más o menos igual, hay cambios sustanciales en el desarrollo de la mente de la persona, de sus costumbres, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus reflexiones, etc. Y eso lo tiene muy en consideración el propio Heidegger en sus libros, en sus escritos, que por cierto escribió numerosos libros de filosofía. También se puede decir que este ser del hombre es entendido por Heidegger como poder ser, como proyecto, como trascendencia a lo que Heidegger llama existencia. Está claro que para Heidegger el hombre es un ser ahí arrojado al mundo, es el Dasein, el ser ahí arrojado al mundo, y como ser arrojado al mundo, el hombre tiene que decir lo que quiere ser en cada momento, lo que quiere hacer. El propio Ortega, cuando habló con Heidegger y comentó cuestiones de filosofía con Heidegger, con su maestro, insistía en esta cuestión de la elección vital, de que estamos arrojados a la realidad y que tenemos que elegir lo que queremos en nuestra propia existencia. Pero el mismo Heidegger profundiza en esta cuestión de la existencia y señala diversas características que califican a la existencia humana y que se pueden denominar, siguiendo la terminología heideggeriana, como existenciarios.
¿Cuáles son estos términos existenciarios o estas características que califican a la existencia humana? Pues una de ellas sería estar en el mundo. Estamos en el mundo, arrojados al mundo. A las personas cuando nacen, pues no se les pregunta previamente si quieren nacer o no. Lógicamente nacen y están en el mundo, quieran o no. Otra característica existencial o de la existencia humana sería que somos seres que vivimos en común, que somos seres que formamos parte de una comunidad de existentes. Y esto, bueno, ya lo decía también Aristóteles, que somos seres sociales, somos seres políticos, somos seres gregarios, animales racionales gregarios, por supuesto, y en este sentido diríamos que Heidegger está completamente de acuerdo con este planteamiento también aristotélico. Somos seres que vivimos de forma comunitaria, que tenemos que hablar unos con otros, tenemos que entendernos, comprendernos, escucharnos, etc. Este tema siempre estuvo presente en los pensamientos de Heidegger y en sus libros de metafísica, etc. Y también en sus artículos, conferencias. Por otra parte, hay otro aspecto que también conviene tener en cuenta en relación con la existencia humana, o con sus características, que es el tema de la apertura, de la disposición y la comprensión respecto a los otros, a los demás. Y, por supuesto, el habla. Diríamos que la persona, para Heidegger, se abre proyectando y comprendiendo, y comprende sobre todo verbalizando los proyectos. El propio Heidegger dio muchísima importancia al tema del lenguaje, a la comprensión del lenguaje, a la expresión del lenguaje. Al final, los seres humanos somos seres de palabras. Las palabras son la expresión del pensamiento, de la filosofía, de la metafísica, y en ese sentido, como realmente se comprende mejor al ser humano es cuando verbaliza no solamente sus pensamientos, también sus sentimientos, emociones, deseos, etc. Por otra parte, el mismo Heidegger es muy consciente del tema de la angustia, el tema de la nada, el tema de que estamos siempre pendientes de nuestra finitud, que nadie puede garantizar la duración de la vida humana, y cada ser finito pues es consciente de ese tipo de problemas, de que somos seres limitados, que no lo podemos alcanzar todo, conseguir todo, porque tenemos un tiempo de vida limitado, y en ese sentido no somos como dioses. Este era un tema que ya habían tratado, por supuesto, tanto Kierkegaard como otros filósofos anteriores a él, y Heidegger también lo tiene presente, dándole un enfoque personal con sus reflexiones. Otra cuestión que se puede comentar respecto al entendimiento del hombre por parte de Heidegger es que, según este gran pensador alemán, el hombre tiende al término medio, a la impropiedad, a una vida cotidiana más o menos vulgar o no muy elaborada o no muy desarrollada, porque diríamos que lo difícil, lo excelso es procurar llevar una vida muy activa, muy creativa, muy original, etcétera. Entonces, bueno, él es consciente de este tipo de cuestiones, porque él también era un gran observador de la naturaleza humana, de sus propios semejantes, coetáneos, etcétera. Otra cuestión que también trata la filosofía de Heidegger es el tema de que hay que procurar llevar una vida auténtica, y por tanto ahí surge como algo contrapuesto la cuestión del hombre inauténtico, que es un hombre que se distancia de los otros hombres y de las cosas. En este sentido, para el propio Heidegger, el hombre auténtico asume su propio proyecto vital, en especial el hecho de la finitud, que es algo necesario de la existencia, porque los seres humanos somos seres destinados a la muerte, y esto en este tema insiste repetidas veces el propio Heidegger en sus escritos, en sus libros, en sus obras. Y claro, ante el drama de la finitud humana, la solución mejor, a juicio de Heidegger, es afrontar la vida con valentía, con energía, con fuerza, con entusiasmo, y intentando conseguir lo más posible en esta vida para autentificar la vida y ser lo más honestos posible con nosotros mismos, etc. En este sentido, los planteamientos heideggerianos son puramente filosóficos, en el sentido de que buscan la grandeza humana, buscan conseguir lo más excelso del cultivo de las capacidades humanas, etc. Por tanto, vemos que la propia filosofía heideggeriana está intentando conseguir una vida plena para todas las personas. Por otra parte, también se puede tener en cuenta que en el planteamiento heideggeriano
hay una disposición hacia la autenticidad y también hay una consciencia de la angustia vital ante, diríamos, la inexorabilidad de la muerte. Y por otra parte, Heidegger se niega a aceptar los tranquilizantes fabricados por la opinión común, ¿no? Y considera que es mejor enfrentarse con la nada, con la muerte, que está en el fondo de todos los entes. No hay que tenerle miedo a la nada, no hay que tenerle miedo a la muerte, sino asumir esos límites como estímulo para aprovechar al máximo todas las facetas de la vida y el propio desarrollo también personal. En este sentido, el concepto, por ejemplo, de Dasein, de ser ahí, que aparece en Ser y Tiempo, es un concepto fundamental dentro de la filosofía heideggeriana. Puesto que el hombre es el lugar donde se hace patente el ser, Heidegger denomina al existir humano como el Dasein, ser ahí. En cuanto a su pensamiento, se puede calificar también en gran medida como de pensamiento ontológico, pensamiento metafísico claramente, porque es un estudio del ser en general y por lo tanto es una ontología. Existe en su filosofía, por supuesto, una revalorización de la existencia individual, en el sentido de que en vez de los grandes conceptos del idealismo alemán, por ejemplo de Hegel, de Fichte, de Schelling, de Kant, etc., pues conviene, que está muy bien y que se pueden analizar y estudiar esos grandes conceptos del idealismo alemán, conviene también revalorizar las cuestiones puramente individuales y la existencia individual, porque al final todo tiene que ser compatible y no podemos subordinar las exigencias vitales a la razón. En ese sentido, diríamos que Heidegger se le puede considerar un pensador, en cierto sentido, vitalista, y más que raciovitalista, como por ejemplo era Ortega. En ese sentido también se puede reafirmar que Heidegger da prioridad a la vida sobre la razón. Lo que no quiere decir que no se puedan analizar muchísimas cuestiones relativas a las ideas, a los conceptos, a la razón, a la esencia, etcétera, etcétera. El mismo Heidegger escribió grandes tratados metafísicos, filosóficos, muy abstrusos, muy complejos, muy bien elaborados y desarrollados y con análisis brillantísimos sobre las cuestiones clásicas de la metafísica, del ser, de la nada, de la cuestión de la sustancia, de las categorías en la filosofía, etcétera. Él había también leído abundantemente las obras de los grandes teólogos, pensadores y escolásticos de la Edad Media, como Duns Scoto, como Tomás de Aquino y otros, y por supuesto los grandes filósofos de la antigüedad como Platón, Aristóteles, etcétera, aparte de los propios filósofos coetáneos que convivieron con él y a los que leyó también abundantemente, aparte de ser profesor universitario de gran prestigio y de gran cantidad de conocimientos. Pero eso no impedía que él diera prioritariamente un gran valor a la vida, a pesar de que era un gran pensador y que era un gran filósofo dedicado a analizar cuestiones muy abstractas y diríamos que muy importantes para el desarrollo del pensamiento. Por otra parte, él se oponía al cientificismo, aunque no es que fuera contrario al desarrollo de la ciencia, pero sí a un dominio excesivo de la técnica, del cientificismo, y en este sentido pensaba que la vida natural, la vida unida a la naturaleza, era algo mejor. Y tampoco quería que la ciencia y la técnica controlaran los deseos, las intenciones del ser humano. En ese sentido, pues se puede entender esta relativa oposición al cientificismo, o a que todo se pueda considerar matematizable y matematizable y además objeto de una cuantificación rigurosísima y que es la última palabra del saber. En ese sentido, eso él no lo admitiría. Por otra parte, el ser en el mundo, que es algo propio del ser humano, se entiende que es porque está abierto al mundo. Los seres humanos conviven entre ellos y esa convivencia, esa interrelación humana, que puede ser mayor o menor, que puede tener diversos grados, como es lógico, supone en cualquier caso que el ser humano, que está arrojado al mundo, está abierto al mundo. Y luego otro de los temas fundamentales de la analítica existencial de Heidegger, del existencialismo heideggeriano, es la radical finitud, que es lo característico del ser humano, porque los animales no son conscientes de que van a morir, y el ser humano sí es consciente de su radical finitud. Y claro, unido a este tema de la radical finitud,
es muy claro que aparece el tema de la angustia por la finitud, que causa pues una absoluta inseguridad. Pero es que ya también lo decía Julián Marías, que era discípulo de Ortega y que también había estudiado pues muy a fondo la filosofía de Heidegger, que el hombre en sí mismo es constitutiva inseguridad. Y este planteamiento de Julián Marías imagino que lo podría adoptar perfectamente el propio Heidegger, porque él también era perfectamente consciente de la inseguridad de la vida. No solamente porque él vivió la Segunda Guerra Mundial, también presenció la Primera Guerra Mundial, etcétera. Entonces, y por supuesto, las explosiones atómicas en Japón y otros muchos conflictos bélicos, con lo cual estaba perfectamente enterado de la finitud humana y sobre todo de la cuestión de la crueldad humana, de las guerras, de la violencia humana, de la agresividad de la naturaleza humana, etcétera. Por lo tanto, se comprende que podía darse cuenta de la inseguridad de la vida humana y de la angustia que eso crea, porque lógicamente si no hubiera inseguridad en la vida, las personas vivirían más tranquilas, muy probablemente. Pero eso, los animales, por ejemplo, no tienen ese problema porque no son conscientes de su finitud y por lo tanto no tienen inseguridad respecto a la muerte porque no son conscientes de ella. En este sentido, el hombre tiene el don del pensamiento abstracto, tiene la capacidad de abstraer ideas, de elaborar conceptos muy complejos, pero tiene el inconveniente de que sabe que va a morir y eso le crea o le puede crear una cierta inseguridad, una cierta o relativa angustia, porque también puede haber el aspecto positivo de que al ser consciente de sus creaciones, de sus desarrollos, de sus progresos, pues eso también llena la vida humana y eso es algo que es como algo positivo, es un elemento positivo de su propia vida y por lo tanto le compensa frente a la muerte, cosa que eso no lo pueden racionalizar los animales. Los animales no son conscientes de la vida que están realizando o de la existencia que están teniendo para ponerla en valor y justificar un poco que eso ya es algo muy positivo que les va a compensar del hecho de la muerte. En este sentido, este tipo de planteamientos quizás no los reflejó del todo de forma muy clara en sus obras, en sus libros de filosofía, pero seguro que estaban en su pensamiento porque Heidegger era un filósofo muy profundo a nivel de reflexiones, de pensamientos y en sus libros eso se ve perfectamente. Otro tema que él trató en sus obras es que la existencia se está haciendo. En eso consiste el existir del hombre. Estamos construyendo continuamente nuestra existencia y de una forma autodeterminada. El hombre tiene la capacidad de autodeterminación, de elegir por sí mismo, y en este sentido la libertad humana es algo tremendamente importante desde la perspectiva heideggeriana. Su ser solo se lo hace él, eso es algo muy claro y que no admite, pues yo creo que ninguna discusión. Por supuesto, él también era consciente de que hubo totalitarismos en el siglo XX, como el caso del fascismo, del nazismo y de otros movimientos políticos y sociales, y por supuesto eso reducía o eliminaba la libertad humana individual, ¿no? Aparte, por ejemplo, el tema del exterminio de los judíos por parte del nazismo, etc. En cuanto a las obras fundamentales que escribió el propio Heidegger, escribió numerosas obras de filosofía muy importantes, entre ellas, aparte de Ser y Tiempo, pues Kant y el problema de la metafísica, Carta sobre el humanismo de 1942, la obra sobre el problema de la metafísica y Kant es de 1929, etcétera, etcétera. Además, conviene dejar claro que su filosofía influyó en muy diversas disciplinas en el siglo XX y también en el siglo XXI. Influyó su pensamiento sobre cuestiones artísticas, estéticas, antropológicas, por ejemplo, relativas a la antropología cultural, técnicas, literarias, sociales y políticas también. Se puede decir que es uno de los pensadores más influyentes en la filosofía contemporánea, porque ha influido en otros grandes pensadores como Levinas, como por ejemplo Xavier Zubiri, como también Julián Marías, el mismo Ortega y Gasset, que se consideraba pues discípulo de él también. Por lo tanto, la Escuela de Madrid de Filosofía de España es también deudora, en cierto sentido, de las obras de Heidegger.
aunque luego tuviera un desarrollo propio como escuela filosófica española. Por cierto, también conviene tener en consideración y valorar el hecho de que su propia tesis doctoral y de habilitación, la tesis de habilitación para dar clases en una cátedra universitaria de Heidegger, versa o trata sobre Duns Scoto, sobre la filosofía y la teología de Duns Scoto. Exactamente, su tesis de habilitación o tesis doctoral se titula La doctrina de las categorías y del significado en Duns Scoto. Es una obra magnífica de Heidegger, escrita en su juventud y que demuestra un dominio de la teología escolástica, de la filosofía escolástica, no solamente de Duns Scoto, sino de otros filósofos y teólogos escolásticos de la Edad Media, por supuesto de la filosofía antigua, etc. Una cosa que, bueno, se ha comentado en numerosos libros y estudios sobre el pensamiento heideggeriano es que el mismo Heidegger, en sus cursos universitarios, en sus clases universitarias, demostraba unos conocimientos asombrosamente amplios y profundos sobre la filosofía y la teología. El propio Heidegger pues podía estar 5 horas explicando de memoria cuestiones sobre la filosofía de Kant. Y no solamente de Kant, de otros grandes filósofos. Poseía una erudición inmensa, increíble. Sus clases en la universidad pues también eran muy valoradas, muy bien valoradas por su gran dominio de las cuestiones filosóficas, su profundidad, etc. Y entonces, en ese sentido, pues realmente su influencia trascendió también la propia universidad alemana y Alemania, y trascendió, y claro, se extendió a toda Europa y a todo el mundo. En 1949 Heidegger pronunció una conferencia a la que tituló Die Kehre, la vuelta. Ahí es un poco la expresión de una segunda etapa del pensamiento de Heidegger. La Kehre, o la vuelta, traducido al castellano, significa que es un volver en sí, es adentrarse el ser en su mismidad, es un entrar en su verdad. Y ahí empezaría la segunda etapa del pensamiento de Heidegger, que terminó ya con su muerte en 1976. Se puede decir que las obras, los libros escritos por Heidegger han sido traducidos a todos los idiomas y son obras interesantísimas porque las hay de diversos estilos, por ejemplo, desde la doctrina de las categorías y del significado de Duns Scoto, que es una obra más técnica, más de tipo, diríamos, especializado, diríamos, de teoría del conocimiento y de metafísica, sobre todo de teoría del conocimiento o de gnoseología, hasta otras obras que tratan sobre distintos filósofos como Kant y otros filósofos, y luego ya hay otras obras donde él expresa más específicamente su propio pensamiento existencial, como El ser y la nada y otras. Por lo tanto, los lectores de Heidegger tienen un panorama muy amplio de distintos libros filosóficos, interesantísimos todos, y que aportan unos análisis, diríamos, muy profundos sobre la filosofía, y por lo tanto son muy recomendables.